Continuamos con William Ward. No podemos perder ni un minuto. William, vamos a hablar un poco de la conectividad que hay entre lo que pasó con eso de Baninter, entre lo que es el incipiente o lo que era la idea del mercado de valores de la República Dominicana y el mercado de valores de los Estados Unidos de Norteamérica con sus diferentes índices. Y después ahí mismo hablamos de lo que está pasando actualmente. Perfecto. Voy a ser breve en esto. No ha habido mercado de valores, de acuerdo a mi conocimiento, no creo que lo ha habido, que comenzó a desarrollarse formalmente bajo una ley, la primera ley, en una crisis bancaria. 1900. Exacto. En una crisis bancaria que fue Baninter en el 2003, abril de 2003. Es decir, esto le da una característica muy diferente. El Banco Central se ve obligado a emitir títulos para pagar a los depositantes y a la vez había que también recoger dinero del mercado, porque en Baninter salió también mucho dinero en efectivo de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, creó un circulante. Había ya en el país una pequeña, vamos a decir pequeña, no, cierto grado de desconfianza, la gente se fueron al dólar, la tasa se estaba disparando, cuando entraba 2 años antes estaba 15, 16 por 1, cuando entramos en Baninter estaba 21 por 1, eso fue comienzo de abril, para mediados de mayo estaba en 36 por 1. Es decir, el Banco Central emite títulos para pagar los depositantes grandes de Baninter, pero a la vez se crea en el mercado un dilema donde la gente, ante el crecimiento por la desconfianza que crea el problema de Baninter mayormente, empieza a acelerar la depreciación del peso. Hay otro elemento fundamental en esto. Cuando el primer gobierno de Leonel, que estaba de gobernador del Banco Central, Héctor Bardera Alviso, 96-2000, él creó el crawling peg. El crawling peg es una depreciación gradual del peso basada en la tasa de inflación. En el programa, yo de vez en cuando, en aquel programa visual, yo hacía unos rankings de los bancos y veía que la depreciación del peso era básicamente 3.75 anual. Y esa era la meta de la tasa de inflación que tenemos hoy, que va de 4 más 1 o menos 1. Ese es el rango de inflación aceptada por el Banco Central. Está muy bien. Entonces, lo que hizo Valdés inteligentemente es que ata la inflación a la depreciación del peso frente al dólar, que es la moneda de referencia nuestra, porque nuestra economía está dolarizada informalmente. Claro. O sea que era la base. Entonces lo hizo muy bien, esos 4 años. ¿Qué pasó? Que contribuyó en el periodo siguiente de gobierno a la crisis, contribuyó. Es que los préstamos en dólares eran a 14 intereses. Y los préstamos en pesos llegaron a estar a 30. Altísimo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me acostumbro a la política de Valdés Albizu de 96 al 2000, en que yo tomaba un préstamo en dólares, no que me daban dólares, me lo contabilizaban en dólares y me daban el equivalente en pesos. Al 15, 16 por 1, 17 por 1, yo podía poner en garantía una propiedad que valiera 25 millones de pesos, 20 millones de pesos, pero yo estoy debiendo dólares. O sea, tengo un riesgo cambiario que la banca no supo reconocer. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a acelerarse la depreciación. El peso. La diferencia, si yo tomo prestado y me lo contabiliza en dólares, 14 más el 3,5, vamos a poner el 4% que depreciaba el Banco Central, me cuesta 18 en pesos. Sí. A 30, la diferencia es mucho. Sí. Entonces, mucha gente tomaban prestado, los bancos incentivaron para pagar menos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se acelera la tasa, te puedo asegurar, y lo digo con franqueza, para mayo el sistema bancario dominicano estaba técnicamente quebrado. Porque yo lo ponía ahí, de un 40 a un 45% de los préstamos estaban en dólares para el año 2002. Entonces, yo sabía que eso, con el problema que teníamos encima, la banca, las garantías físicas que tenía no cubrían esa deuda. Quiere decir que a excepción del Citi y el Scotia, porque son sucursales del mundo. Y ese era mi temor, que se nos iba por ahí.
No había otro motivo que se nos fuera. Porque fíjate bien que no fue un banco, fueron 3. Y fíjate bien que habían otros que también tenían dinero depositado en Baninter. Había una asociación que tenía 100 y pico millones, págale 500, págale 500.000 a ver qué pasa. Sí. Arrastra. Sí. Entonces, eso venía. Ahora bien, para no salirnos mucho del tema, el hecho es que el Banco Central empieza a poner títulos en el mercado para pagar los depositantes de Baninter y otros títulos del mercado para recoger dinero ya del Banco Central, certificados diferentes para recoger dinero. Eso hace que el Banco Central se introduzca en el mercado de valores, que aunque todavía era incipiente, como un cantador para manejar la política monetaria. Sí, exactamente. Normalmente en otros países que no ha sucedido eso, esa política se maneja con títulos de la tesorería, títulos del Estado, como hacen en los Estados Unidos en todas partes, excepción de 30. Eso obliga a tener lo que tenemos hoy, un cuasi fiscal enorme que crea un dilema a enfrentarse. Sí. Entonces, en Estados Unidos, por el contrario, esto que hemos visto de la crisis se refiere al mercado de acciones. La bolsa de valores, por ejemplo, los títulos del gobierno, esos bonos del gobierno no se negocian en bolsa de valores. Ahí tenemos la foto de Wall Street. Sí. Bueno, Wall Street, yo estoy muy familiarizado con ese nombre. Wall Street, que realmente es la única bolsa del tamaño, la más grande del mundo. Le puedo decir que el total de capital de las compañías listadas en Wall Street, el capital, anda por 24 trillones de dólares. Si suma el capital de esas acciones, un poco menos que el Producto Interno Bruto anual de Estados Unidos. Sí. Esa es la concentración de capital que hay ahí. Esos son acciones comunes, básicamente, donde uno compra una participación en el capital de la empresa. Hay acciones preferentes que no se consideran como acciones que afecta el mercado, porque son acciones que tienen un ingreso fijo, no tiene el poseedor de la acción, el tenedor, no tiene voz y voto, no participa proporcionalmente en los beneficios netos de la empresa, sino que tiene un porcentaje fijo que le va a pagar como un bono, como una deuda, ¿no? Un certificado. Ahora, si es convertible, tiene derecho a poder comprar una acción, pero mientras tanto eso no encaja en este mercado. De acuerdo. Entonces tenemos la bolsa de valores donde no se negocian los títulos de bonos del gobierno, títulos así no se negocian ahí. Son básicamente acciones. Hay una diferencia muy grande entre uno y otro. O sea, allí se llama el over the counter, que es que tú puedes ir a una institución bancaria y comprar un título del Tesoro americano, la tesorería. En Canadá lo mismo. Es decir, este es el mercado que representa el valor de las acciones de las compañías que cotizan o están listadas en el mercado de valores. Todos los países tenemos, aquí tenemos, pero tenemos solamente 2. Tenemos una que es conocida, puedo decirlo, ¿no? César Iglesias, que salió el año pasado, por esta misma época, agosto del año pasado, la primera que realmente se negocia. En el mercado de República Dominicana. Y otra es de acción de un banco que es preferente, por consiguiente no puedes hacer, no califica. No califica en el sentido para hacer un índice. El índice que mencionabas tú como el Dow Jones de 30 compañías, o el 500 de Standard & Poor's, que es la más representativa del movimiento del mercado de Estados Unidos, inclusive. Nasdaq, donde hay una concentración de empresas de alta tecnología, aunque en el Dow Jones está también Apple, aunque también está en Nasdaq, hay una por la magnitud. Por la magnitud. Entonces, usted tiene estos índices, todas las bolsas de valores tienen índices, que lo vamos a ver un poco más adelante, lo tenemos aquí. Y esos índices ha sido lo que ha movido esta última pequeña crisis. Ok, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y déjame decirte que ha hablado de acciones y ha dicho de los 2 tipos de acciones. Pero también el mercado en los Estados Unidos tiene opciones. Sí, hay opciones. Entonces yo, en un momento determinado, quisiéramos que habláramos de las opciones por lo siguiente. La crisis no siempre son malas, en mi opinión. Y lo que está pasando en los Estados Unidos, que ha pasado hace ya casi una semana con la crisis financiera, que tú lo vas a analizar como un experto, realmente efectivamente es para uno estar mirando y chequeando cuándo se mete en el mercado. Cuando, por ejemplo, hay una compañía llamada Nvidia, que es una compañía de salvoconducto, que está a la baja, y sube un poquito y baja, porque hay un problema de uno
no se han retardado los semiconductores, pero con el sistema que como cayó el mercado, se afecta, y se afecta a todo el mundo. Entonces eso afectó en cadena a los otros mercados. Pero yo te diría, si yo chequeo, tú sabes que yo también en el mercado, estoy en el mercado todavía, tengo unas acciones de una compañía china, de un carro, se llama NIO, eléctrico, pero todavía he perdido dinero ahí, pero estoy esperando, tengo acciones. Pero si yo compro opciones en un momento determinado, Word, de Nvidia, cuando esté en un momento abajo, la compro pensando ya con el análisis que ha hecho contigo, con otros brokers que tenemos en Estados Unidos, para cuando venga y repunte y venga a hacer el split, entonces yo me gano un dinero grande, importante. Sí, no, tú tienes opciones, tienes futuro. Estos son productos que no tenemos en República Dominicana. Claro. En el programa que referimos anteriormente, yo hablé de opciones y lo mostré, y hablé de opciones y hablé de futuro. Claro. La opción, tiene una opción, te da el derecho de tú comprar un título a un precio predeterminado. Exactamente, ¿no? Lo compra a futuro. Lo compra a futuro. Es decir, que lo compra al futuro, lo negocias y eso es lo que tú vas a pagar cuando llegue el momento. Tiene riesgo. La opción, el riesgo que si esa opción tiene vencimiento, si vence y el precio está por debajo de lo que tú habías dicho, tiene una pérdida o cero. Sí, no, tú puedes decir, no, tú puedes optar por no ejercer la opción. Exactamente. Por consiguiente, tú lo que tienes es una prima, porque por la opción se paga un % mínimo. Mucho menos. Y entonces tú tienes un seguro. Que resulta que cuando tú vas a comprar la acción, esa acción ha subido de valor y ya el precio tú te vas a tener que... Entonces sí, porque tú ahí compras tu precio establecido. Si tú la compraste a 10, en ese momento a 20, ese es el negocio como tú querías. Pero si ha bajado a 5, tú dices, no opto porque lo que tú vas a pagar va a ser mucho más que la prima de seguro. Correcto. Entonces, eso es un instrumento que se usa para todo. Se usa para los commodities, el tener opciones. Aquí no, la opción aquí todavía no hemos llegado a eso. Pero en fin, en esto también está en el mercado, que está en el mercado, los fondos de inversiones, porque los fondos de inversiones puede ser un fondo de inversión de acciones, puede ser un fondo de inversión de bienes raíces, que tiene ingresos que no son fijos, ¿no? que se venden, se compran esas propiedades, y tiene también el ingreso del alquiler, de la renta, en fin, es un negocio que no es un interés fijo. Sí. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Todo lo que estamos sufriendo nosotros son las consecuencias de las medidas, las políticas monetarias que tuvimos que imponer en el COVID y las consecuencias posteriores de una inflación. El COVID, que duró 2 años y pico, prácticamente, obliga a los países, fue un cambio de todo, no fue un cambio solamente del valor del dinero, sino fue un cambio que afectó las costumbres de vida, gente quedándose en su casa a trabajar, negocios, porque recuerda, tú dijiste, la economía no siempre las crisis, no, es que en cualquier crisis hay negocios que crecen y otros que desaparecen. Así es. Entonces, tú tienes, por ejemplo, que el negocio de hoteles, el negocio de transporte aéreo, el negocio de restaurantes, los cines, donde había conglomeración de gente, evidentemente tuvieron crisis severa. Pero sin embargo, ¿qué surge? Amazon, que es venta por internet, Walmart, todas esas tiendas grandes, tiene los medicamentos, las medicinas con las vacunas y otros productos, tiene los delivery, que teníamos República Dominicana Delivery, pero los deliveries crecieron de una manera exponencial. Esto es tremendo. Quiere decir que hay oportunidades. Y también creció el Zoom, que apareció, y el Team, que no existían. Sí, todo eso. Es decir, y subió. Hay oportunidades, ¿no? Entonces, esa crisis obligó a los gobiernos, la política monetaria, a acelerar un descenso en la tasa de cambio, en la tasa de interés, siendo la idea un dinero más barato, más asequible. Los negocios que estaban pasando por dificultades, los préstamos evidentemente le costaban menos, los que tenían oportunidades para expandir y mantener la economía o establecer o sostenerla o hacerla crecer, tenía que ser dinero más barato. En fin, la política es bajar. Mucha gente que no tenían empleo, los costos de los productos inmediatamente más accesibles, más bajos, oferta y demanda. Porque también en esa época tuvimos problemas del costo de transporte por el COVID. Un contenedor que costaba 3.000 ya estaba en 15.000. Todo eso hizo que la vida se empezara a poner más cara por otro lado.
Esa política monetaria, como tú bien sabes, usualmente se han utilizado por periodos cortos para ajustar la economía. La función del Banco Central es mantener estable el costo del dinero y la creación de empleo, que es lo que maneja, si lo piensa bien, es la estabilidad socioeconómica de un país. Correcto. Entonces ahí se perdieron empleos, no cabe duda, eso, y había que poner una política de expansión monetaria, que se hizo. Pero luego esa política de expansión duró más y eso hizo que cuando fueron a corregirla ya había una inflación enorme. Porque, claro, si el dinero es barato, entonces los productos... Entonces viene el problema donde cambia la política en 180 grados. Sí, señor. De una política expansionaria muy amplia a una política contractiva también brutal. De manera que en los Estados Unidos, que tenían un prime rate de un 3%, que era básicamente una tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia, tal vez un 2%, 1.5%, tú te metes en 8,5% la tasa de interés del Banco de la Reserva Federal. Aquí ya sabemos la tasa que subió igual. Entonces fue algo impresionante. Eso surge y entonces viene la tercera etapa. ¿Cuándo vamos a empezar a abrir eso? Porque están combatiendo la inflación y si tenemos una inflación de un 8 y pico %, como teníamos aquí, un 8 y pico en los Estados Unidos, y tenemos que bajar en Estados Unidos a un 2%, que es la meta de ellos, y nosotros entre un 3 y un 5, tú tienes que tener mucho cuidado de cómo tú empiezas a meter el dinero, porque si tú empiezas a meter dinero muy rápido, va a mantener la inflación o va a aumentar la inflación. Si tú, por el contrario, lo pones de esto, lo reserva, va a crear un estancamiento en la economía. Entonces, cada banco central tiene su idea. Digo banco central porque hay que recordar que los bancos centrales operan independientes del gobierno central. Los bancos centrales son independientes. La política monetaria, la manera que el gobierno incide en un desarrollo económico es básicamente, fuera de los proyectos que pueda tener de capital, por el tributo, la tributación, los impuestos. Si tú pones impuesto alto, tú frenas. Si tú pones impuesto más flexible, tú esperas. Y la política monetaria, que es más corto plazo, es si el dinero vale más o el dinero vale menos. Entonces, esa situación viene ya de hace un tiempo. En el mundo, el que más se ha retrasado en empezar a bajar la tasa de interés ha sido los Estados Unidos. En Gran Bretaña ya en las últimas 4 semanas han bajado 2 veces 25 puntos básicos, 0.25%. Pero todo el mundo hubo expectativa con la Reserva Federal con el tema de la tasa. Inclusive el Banco Central de la República Dominicana, la última vez que tomaron la decisión de mantener la tasa del 7% de intermediación, estaban esperando que la Reserva Federal decidiera algo. Sí, pero tú sabes por qué. Claro, porque esto va a afectar también a nosotros. No, es que puede haber fuga de capital, número uno. No va a afectar. No va a afectar. Y número dos, evidentemente, la inversión extranjera. Quiere decir que tú tienes el dilema de que este país, los países no son iguales. Las economías son muy diferentes. Nosotros tenemos una economía abierta, pero una economía neto importador. Pero mira lo inteligente de la autoridad monetaria, del presidente de la Junta Monetaria y de la Junta Monetaria, de que prever, aguántate, ¿qué está pasando con nuestros socios principales? Somos nosotros, ¿verdad? Contra ellos. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Lo que ellos hagan nos va a afectar. Vamos a ser cautelosos. Eso es inteligencia. Bueno, claro, pero es que fueron los primeros que empezaron a subirla también. Sí, exacto. El Banco Central. No tenemos una economía mucho más manejable, aunque pueda ser, la balanza de pagos sea deficitaria, más manejable. Y en segundo, tenemos una moneda que no es internacional, que no fluctúa. Está muy bien controlada la depreciación de la moneda dominicana. Si tú te vas, por ejemplo, a Argentina tiene una banda de fluctuación. Claro. Y si la moneda sube por encima de esa banda, ellos intervienen en el mercado. Si baja de la banda, interviene el mercado. Sí, pero mientras tanto, en esa banda hay una inestabilidad muy grande, porque la banda de ellos es bastante amplia y por consiguiente nadie sabe lo que va a valer mañana. Igual que Venezuela. Claro, y cuando viene una crisis se dispara y aquí se ha mantenido muy bien, pero se ha reconocido lo que tampoco Argentina reconoció cuando introdujo el dólar, que tú solamente puedes utilizar como base la moneda con el país que tú mantengas el mayor intercambio
cambio comercial. Y ellos, el mayor cambio comercial no es con Estados Unidos como nosotros, están más divididos y tienen una porción importante con Europa. Entonces, no ponga la moneda americana porque tú tienes más de una moneda que jugar. Nosotros es el dólar. Punto. Los commodities se pagan en dólares. Sí, sí, sí. Entonces, aunque vengan de donde vengan, es decir, que se hizo muy bien usado. Ahora, de acuerdo al movimiento económico, aquí lo que es las medidas que tomó también el gobierno de subsidios, que costó mucho dinero y está costando para mantener el consumo. Entonces, nos costó y nos cuesta todavía. No, pero entonces, iba a costar más si no se hacían. Claro, no, el problema social como lo hemos visto en otros países. Claro. Entonces, tú vienes y la baja de 8 que tenía el Banco Central a 7, 8,5 a 7. Y la estanca ahí en espera de Estados Unidos. Otros países igual, porque tú estás hablando aquí, pero vete a México, vete a Canadá, que dependen más de Estados Unidos que nosotros. Las economías están mucho más integradas y estamos hablando de millones y millones de dólares. Sí. Entonces, esos países ya tenían presión para bajarla, pero no lo hicieron. Nosotros aquí bajamos. O sea, lo que se hizo en ese momento es bajarlo y dar un indicativo de la tendencia que nosotros ya reconocíamos que venía. Eso también tranquiliza, porque no se trata de lo que tú haces, se hace del mensaje que tú vayas indicando con una acción. Sí. Y aquí se hizo muy bien porque si nosotros la bajamos creo que 3 veces y estamos a este nivel. Claro, aquí es donde nos paramos por lo que decimos, dependemos, pero estamos aquí. Pero eso ya indicó al mercado algo, que las condiciones aquí permitían ya, porque la inflación nuestra está hoy dentro del rango nuestro, que ya nosotros teníamos controlado. En Estados Unidos todavía queda esa duda. Ahora, ¿qué sucede? Debido primero a el temor que vino, que yo creo que el mercado reaccionó muy fuerte, mucho más allá de lo necesario, por el asunto del desempleo. Vino medida de desempleo que era por encima de las expectativas. Recuerda que hay dos cosas para el mercado. El mercado no funciona necesariamente en base, las decisiones que toma no en base a la realidad, en base a expectativas. Si tú esperas que la tendencia es esta, tú vas a invertir como tú invertiste en una acción esperando que eso va a subir. Claro. Entonces, eso ya expectativas que se crean. Si de buena primera sucede algo que no se espera, un inesperado que te cambia, evidentemente crea un shock en el mercado. Otra cosa que ha sucedido, que aún en los peores tiempos del COVID, el mercado de valores de Estados Unidos se mantuvo muy bien, se mantuvo alto y creó la impresión en un momento dado de que las acciones estaban sobrevaluadas. Y podían estar algunas, como yo considero que Nvidia estaba sobrevaluado, porque creció muy rápido, algunas. Igual que Tesla también. Pero no el mercado entero. No, entonces, algunas entidades. Algunas, pero esa puede empezar en un índice. Exacto. Entonces, al empezar en un índice por el tamaño, porque el índice está basado en el número ahora viene el reporte ahora. Exacto. Entonces, tú puedes verlo y eso, había esa inquietud. Viene la inquietud, obviamente, de que se esperaba que el desempleo no subiera tanto. Que subió más de lo debido. Subió. Y se creó, hoy está en 4.3. Cuando venía de un 3.9. Estaba controlado en los 3. Eso creó un pacto. Entonces, el mercado reacciona como el dinero. Inmediatamente, tanto inesperado, que puede ser una crisis, que puede llevarnos de una conversión, vamos a llamar conversión, es un aterrizaje, pero no estamos en la Fuerza Aérea, un aterrizaje donde la economía que viene de elemento inflacionario va a aterrizar en la normalidad dentro de la inflación aceptable. Sí. Entonces, o una caída estrepitosa, que es lo que se temía, que es una recesión, que tú llevas una economía que sigue creciendo, los Estados Unidos en 2.4, 2.6 creciendo. Ahora está hablando de recesión. Sí, pero, en medio de una campaña electoral. Sí, pero venía, exacto, una recesión y una campaña electoral, que es un cambio que siempre afecta. Sí. Pero hay que entender una cosa que yo en el periódico aquí tengo que aclarar. No es provocado lo que pasó por el mercado. Es decir, el mercado tiene deficiencia, pero no creamos que el mercado no reacciona por sí. El mercado reacciona ante la situación de la economía y cómo esa situación impacta en el valor de las empresas, que es lo que se negocia.
No es como yo vi en el periódico, entonces el gobierno, como bajó las acciones, está obligado a hacer. No, el gobierno no va a accionar por las acciones. El gobierno tiene que accionar por la inflación o una recesión que lo obliga entonces a bajar la tasa de interés. Que podría ser importada. Claro. Una recesión importada. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado. La Reserva Federal es muy cuidadosa en que aunque se está acercando ya a la meta, no quiere meter la pata. Siempre que los índices vean. Están muy conservadores. El jueves de esta semana hubo una noticia muy buena. La solicitud de seguro de desempleo que se reportó este jueves, notó que nuevas solicitudes, 233,000, por debajo de las expectativas y por debajo de datos de los últimos meses. Eso ha creado un cambio desde el jueves en el mercado, porque eso desmiente positivo que pueda entrar una recesión. De manera que el plan que se tenía, que es lo que se espera, de que el mes próximo de septiembre la Fed empieza a bajar 25 puntos básicos, no va a ser. Y sí lo va a hacer. Antes de fin de año, posiblemente en noviembre, otro 25. Lo que pasa es que ahora... 25 a 25. 25. Yo creo sí. Hay algunos que dicen, no, con esto que ha pasado, con esta crisis, van a bajar medio punto medio por ciento, 50 puntos básicos. No, la Fed se está dando cuenta de la presión que hay para bajar la tasa de interés, pero va a seguir precaución. Si baja 25 en septiembre, va a ser un mensaje positivo, lo mismo que el Banco Central cuando bajó. Y después en noviembre, si la cosa sigue igual, baja otro 25, ya te ha dado 2 mensajes. Y ya vemos cómo entramos en el 25 y puede bajar los 50 si quiere, pero lo va a hacer. Nos va a faltar como 3 minutos. Ay. Lo que tú tienes que presentar, vamos a presentarlo, porque seguimos corriendo los segmentos. Ay, perdón. Y el tiempo ya está encima. Perdón. Gracias por recordarme. Vamos a mostrarle a la gente qué pasó, ¿verdad?, en ese ligero crisis, y que, como dice Wall, parece que hay signos de recuperación. Y eso habla bien inclusive hasta el Partido Demócrata ahora mismo, que tiene el gobierno, porque la situación es crítica. Y en lo que Wall está buscando, ya tenemos ahí que tenemos Kamala y eso. Vamos a ver. Es un tema complejo, como ustedes se dan cuenta, y es un tema que requiere tiempo. Aquí tenemos, esto es el jueves. El jueves a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, esto es virtual. Proviene de Bloomberg, que yo estoy suscrito, y aquí tenemos el primer índice Dow Jones, que le dicen industrial, pero comenzó como 30 industrias, hoy tienen, ¿qué te digo yo?, empresas como Amazon, como ya son más de 30, empresas son más de 30. Grandes, Apple. Entonces aquí tenemos que se ha recuperado de la crisis. Fíjense bien que en estos momentos, el jueves, subió 697 puntos, 1.8%. Exacto. Y si vemos en el mes, ya el Dow ha recuperado este mes, ya está en terreno positivo, 0.30. Y lo que lleva del año, es más 11.300, es decir, que si vemos de año a año, esto está ya en terreno positivo. El Standard & Poor's, que es la más representativa, ya pasa a los 5.300, había pasado los 5.500, pero igual, todavía está negativo en el mes, pero está un 16% en el año. Si nos vamos al Nasdaq, igualmente vemos que hay un cambio el jueves de 2 y pico, todavía está en negativo, ha sido el índice que más ha sufrido, porque han sido una empresa que también creó una expectativa muy elevada de beneficio y no están recibiéndolo. Pero todo positivo. Si nos vamos, por ejemplo, de aquí, salimos de Estados Unidos y Canadá, que está ahí con 9 y pico al año. Rápidamente. Vemos el euro, vemos, por ejemplo, en Europa, el FTSE inglés está, bueno, toda excepción de Francia, que tiene problemas políticos, en el año positivo. Positivo en esta columna que ustedes ven aquí, esta columna aquí. Sí. Entonces, si nos vamos al Pacífico, aquí tenemos el Nikkei en Japón, que es el más representante, positivo, pero Japón, no lo mencioné, Japón ha creado el otro problema con el carry trade. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa tú y yo para explicar, porque eso también impactó muchísimo por el valor del yen. Pero aquí tenemos el topic. Vemos en Asia, por ejemplo, China específicamente, el Hang Seng representa la bolsa de Hong Kong, negativo en el año, 2 cifras, y el Shenzhen, el Hang Seng, que es el de China continental, digámoslo así,
16% negativo en el año, y eso le da a ustedes la idea ya de que esta crisis que bajaron todos los valores, en algunos casos, en un día en particular, un 10, 12, 7%, se ha recuperado. Y las noticias del jueves también ayudaron, porque ya ahora no crea esa impresión de que hay que hacer, que va a venir una recesión que ya ha sido muy tarde para comenzar. Muy bien, señores, no podemos seguir hablando más porque el tiempo terminó. De hecho, el productor nos ha dado 2 o 3 minutos de más. Vale la pena que veamos esta información de Wall y además mandarle un mensaje positivo a los mercados, sí, a los mercados nacionales y a los mercados internacionales, porque realmente efectivamente la bolsa revivió, y el fantasma que hablaba de la desaceleración, de la recesión, aparentemente ahora mismo se ha disuelto. Sí. Gracias a Dios. Además, no te olvides, y esto hay que decirlo, que cuando un mercado cambia un 10%, hasta un 10%, es un movimiento normal de ajuste, porque a veces se crean no precios, entonces una corrección del mercado. Si pasa de 20, ya hay crisis. Problema. Sí. Señores, muchísimas gracias, William, muchas gracias. Vamos a hacer un segundo programa para hablar de lo que nos quedó. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, que este programa, que tampoco va a prescribir, se puede poner en cualquier momento. Así que gracias, William Wall, y seguimos con ustedes en Actualidad Preventiva. Hasta la próxima.